Buenos días queridos amigos, estimados hermanos, les saludamos en este sábado que el Señor nos permite vivir. Gracias por sus bendiciones, por su cuidado, como siempre lo hemos dicho, porque Él siempre ha sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros, a pesar de que en algún momento podamos estar pasando por situaciones un tanto difíciles y complicadas, pero el Señor siempre se manifestará su presencia en nuestra vida. Recordemos, nunca dejemos de recordar el Salmo 34, 19, porque el Señor tiene maravillas. Por muchas aflicciones puede pasar el justo, dice el salmista, pero de todas ellas las librará el Señor. Y hay algunas que pareciera que no nos libra, pero el Señor siempre nos está librando y aunque no pareciera así. Por ejemplo, ustedes podrán pensar, bueno, ¿por qué el Señor no libró a Juan el Bautista y permitió que le cortaran la cabeza? Bueno, sí lo libró, pero los planes, la lógica del Señor no es nuestra lógica. Él siempre está en nuestro medio, siempre está atento, siempre está a cargo del control de la historia de este mundo. Y decíamos el sábado pasado, si el Señor tiene el control de todo el universo, de nuestra historia en este mundo, de nuestra vida, entonces dejémosle que Él nuestros problemas al Señor, porque Él tiene el control. Muy bien, les damos una cordial bienvenida y también les deseamos un feliz sábado y que podamos disfrutarlo al máximo en este santo día, cada hora que el Señor, cada momento que el Señor nos permita vivir en este sábado, podamos gozarnos en la presencia de nuestro Dios, que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones estén dirigidas para la alabanza de nuestro Dios. En estos días es muy fácil transgredir el sábado, desviarse, desconectarse de la adoración de nuestro Dios con toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor y con todo el movimiento mundano que tenemos a nuestro alrededor. Es tan fácil desconectarnos y desviarnos del mandamiento y de lo que el Señor dice, que nuestro pie no debe buscar nuestra voluntad, ni nuestra boca debe hablar nuestras palabras, pero vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él dirija y guíe nuestra vida en este santo sábado. Muy bien, vamos a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor para ponernos en sus manos y que dirija nuestro estudio. Querido Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, infinitamente la oportunidad que nos das de alabar y glorificar tu santo nombre en esta hora. Tómanos en tus manos, dirígenos, manifiéstate con el poder de tu Espíritu Santo y permite, Señor, que los oyentes en esta hora, en este momento o posteriormente puedan ser tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Permite que este mensaje pueda llegar a aquellas personas que lo necesitan y que también puedan aspirar, tener la oportunidad de aspirar a la vida eterna. Te rogamos el perdón de nuestros pecados y úsanos, Señor, conforme a tu divina voluntad a través del poder de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer esta mañana el Salmo 127. Normalmente este salmo lo ocupamos para referirnos a la familia, al hogar, pero no precisamente se le tiene que dar esa aplicación, sino más bien a todos los aspectos de nuestra vida, a todos los ámbitos de nuestra vida. Y el Salmo 127 tiene un título que dice El secreto del éxito. Y ya decíamos nosotros, un servidor siempre ha venido diciendo que el secreto del éxito es mantener una relación. El secreto del éxito en nuestra vida cristiana es mantener una relación continua, constante con nuestro Dios, porque de esa manera siempre nos vamos a mantener conectados, unidos con nuestro Dios, y de esa manera pues siempre vamos a ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Si el Eterno no edifica la casa, y como casa podemos entender nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida. Si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Eterno no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, sin el Señor, si la intervención del Señor no está presente, no tiene nada de lo que hagamos o digamos o vivamos tiene significado y tiene sentido. En vano será madrugar a levantarnos
venir tarde a reposar, comer pan de fatiga, pues a sus amados da Dios el sueño. Entonces debemos permitir que el Señor sea quien esté guiando. Es decir, aquí el secreto del éxito de nuestra vida cristiana es mantener esa relación con el Señor, permitir que el Señor esté presente en nuestra vida, en todo lo que hagamos, aun cuando nos parezcan detalles insignificantes, que no son importantes. Donde el Señor son los hijos, los descendientes son una recompensa, pues saetas, en manos de guerreros, en manos del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando litigue con los enemigos a la puerta. Es decir, hermanos, cuando nosotros tenemos los resultados de nuestra vida, en este caso pone aquí el ejemplo de los padres que engendran hijos, bastantes hijos, bueno, cuando llega la vejez, entre comillas, porque actualmente eso ya no se da, entre comillas. Actualmente ya no en todos los casos se da, tristemente. Los padres pues tienen a sus hijos y los hijos les van a apoyar, se espera que les van a apoyar en algún momento. Bueno, el salmista nos está diciendo, bueno, pues todos los frutos, los resultados de tu relación con el Señor, pues ahí se van a ver coronados. Es como si tú tuvieras una grande familia y en realidad sí lo tenemos, hermanos. El Señor está rodeado de millares de ángeles que están a su disposición y a su servicio, y que en muchos casos han sido una bendición para nosotros y seguirán siendo una bendición para nosotros. Así que debemos ponernos en las manos del Señor, debemos mantener esa relación con el Señor para que podamos ver los resultados y tener éxito en nuestra vida cristiana y en todos los demás aspectos de nuestra vida, porque cuando el Señor está en primer lugar, cuando ponemos siempre al Señor en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, lo que el Señor dice en su palabra y en San Mateo dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, si ponemos en primer lugar a Dios, todo lo demás vendrá como consecuencia lógica de que tenemos al Señor en primer lugar. Ahora, usted pudiera decir, bueno, pero es que yo pongo al Señor en primer lugar, pero pareciera que todo me sale mal. Sí, efectivamente eso se puede dar. Tenemos muchas experiencias en la Biblia de que quienes han sido fieles al Señor, que le han puesto en primer lugar, han tenido situaciones difíciles. Sin embargo, el final de la historia de estas personas siempre va a ser una bendición. No importa que terminen muertos por el enemigo, finalmente el final de la historia, es decir, el resultado del final de su historia se va a proyectar en una vida eterna gloriosa que vale más que cualquier otro sufrimiento que se haya experimentado. Muy bien, lo importante es mantener esa relación con el Señor, y hoy sábado, qué mejor, pero también debemos de tener cuidado, porque luego a veces nomás somos adventistas o cristianos en el sábado, y los demás días somos mundanos o nos perdemos en los menesteres y en la actividad mundana, y perdemos nuestra identidad. Nosotros somos cristianos, somos adventistas del séptimo día, en los 7 días de la semana, las 24 horas, y durante todo el año y toda la vida que nos permita tener el Señor aquí en esta tierra, debiéramos manifestar que somos adventistas del séptimo día, cristianos. Hay algunos que les da pena que sepan que son adventistas, pero no debiera darnos pena, porque le da pena a aquel que no sabe el contexto del cual surge la iglesia adventista, y que está en la iglesia adventista nada más porque
por alguna razón, pero su corazón no está ahí, no ha entregado su vida al Señor, no tiene el significado pleno de lo que significa ser un adventista del séptimo día. Y nosotros estamos contentos de ser adventistas del séptimo día, y cualquier persona que nos pregunte de qué iglesia somos, pues con todo gusto se lo decimos, y mucha gente no necesita preguntarnos porque lo identifican, lo ven en nosotros. Muy bien, aunque como decimos siempre, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Habrá, aunque usted se porte bien y no se meta con la gente y trate de hacer cosas buenas, habrá gente que finalmente le va a causar problemas, pero recuerden que estamos en un conflicto, ya eso lo dijimos la semana pasada, y sin embargo, si hablan mal de nosotros, si nos dicen hipócritas, si nos tratan de agredir, todo eso, pues debemos de ponerlo en las manos del Señor, porque Él es el que va a llevar nuestro pleito, nuestra situación. Muy bien, vamos a terminar, esperemos terminar en este día el asunto del juicio investigador. Hemos estado hablando, del juicio la primera parte del juicio que habla el mensaje del primer ángel, pero en realidad recuerden que el próximo estudio vamos a estudiar las tres partes del juicio. Recordemos que el juicio en su primera parte se le llamamos nosotros los teólogos juicio investigador. La segunda parte es del juicio, es decir, el juicio, la primera parte del juicio que comenzó en 1844, le llamamos el juicio investigador, y va a terminar hasta cuando se termine el tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia no sabemos cuándo se va a terminar, pero el tiempo de gracia te termina cuando la última persona que está viva en la tierra toma su decisión a favor o en contra de Cristo Jesús. Y entonces, como ya no hay nadie más por quien interceder, pues el Señor, ahí termina el tiempo de gracia, deja de interceder, sale del lugar santísimo, y entonces comienza el tiempo de angustia, terrible tiempo de angustia, donde las 7 plagas van a ser derramadas y donde la tierra va a sufrir un caos terrible. Entonces, la segunda parte del juicio comienza cuando los redimidos vamos al cielo, y entonces transcurren 1000 años, lo que la Biblia dice, el milenio. La Biblia no dice milenio, la Biblia dice 1000 años. La palabra milenio no existe en las Escrituras. Ese es un término que nosotros los teólogos utilizamos de manera técnica para referirnos a esos 1000 años. Y durante esos 1000 años, los justos, juntamente con Cristo Jesús, habremos de analizar noten bien, los casos de los perdidos, de los que se perdieron, de los impíos, y se va a demostrar al mundo que efectivamente se perdieron porque ellos así lo decidieron. La segunda parte, le podemos denominar la parte de ratificación o de aclaración. Y la última parte, la tercera parte del juicio, es la parte ejecutiva, es decir, hay que ejecutar la sentencia en contra de los impíos, de Satanás y de sus demonios. ¿Y cuál es la sentencia? Bueno, es la muerte eterna, la muerte segunda, y entonces ahí es donde se pone fin al pecado y a todas sus consecuencias. Muy bien, entonces hemos iniciado este tópico del juicio, y pretendemos terminarlo hoy, y decíamos que nosotros vamos a ser enjuiciados por los registros que hay en los libros en el cielo. Entonces, en estos momentos, en esta parte del juicio, la primera etapa, que es el juicio investigador, se está investigando no a todas las personas, fíjense bien, solamente a aquellos que han profesado el nombre de Cristo Jesús, después de Cristo Jesús, y antes de Jesús, el nombre del Mesías, la promesa del Mesías venidero. Todos aquellos que han profesado al Mesías o a Cristo Jesús como Salvador personal, entonces desde Adán hasta el último que esté vivo, que haya profesado el nombre de Jesús, entonces se va a analizar su nombre en base a los registros que hay
allá en los libros. Hemos estudiado acerca de los libros y también estudiamos acerca del libro. El libro en singular, que es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que profesaron el nombre de Cristo Jesús, y que entonces en el juicio se van a ratificar esos nombres para que permanezcan ahí, o se van a borrar del libro de la vida porque finalmente le dieron la espalda al Señor. Saludamos a nuestra hermana Seferina Martínez. Buen día, feliz sábado. Gracias, hermana. De igual manera, feliz sábado, que Dios le bendiga, que pueda disfrutar de este santo sábado. Vamos a entonces bueno, ya dijimos que vamos a comparecer. El juicio se está llevando a cabo en el cielo y ahí vamos a comparecer. No importa los que están muertos, no importa que estén muertos. ¿Cómo van a comparecer? Bueno, con los registros que hay en los libros allá en los cielos. Muy bien, vamos a ver, a leer Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, noten bien lo que decíamos, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, lo que acabamos de mencionar o de recordar o de retroalimentar. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí está hablando del juicio, la segunda etapa del juicio en el milenio, el juicio de ratificación o de aclaración. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron, es decir, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aun cuando este pasaje en su contexto describe el juicio de los impíos, es decir, el juicio del milenio, después del milenio, en el principio ilustra la forma, es decir, en el milenio y después del milenio, la parte ejecutoria del juicio, pero en principio ilustra la forma que Dios juzgó a los justos antes de la segunda venida. Es exactamente lo mismo, por las obras, por los contenidos, por los registros que había en los libros. Ahí fueron juzgados todos aquellos que profesaron a Cristo Jesús como Salvador personal, y entonces su nombre fue ratificado o fue borrado del libro de la vida. Lo mismo con los impíos, fueron juzgados por los registros que hay en los libros, en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos escapar de la condenación? Note bien, número 1, la norma del juicio es la ley. Si vamos a ser juzgados por la santa ley de Dios, esa que desprecia la mayoría de los cristianos en la actualidad, y no solamente en la actualidad, en tiempos remotos también. Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, es decir, los 10 mandamientos. Punto número 2, todos son culpables, pues todos han transgredido la ley de Dios, y lo dice el Señor en su palabra, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No tenemos justicia, ni mérito, ni nada. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, los que están transgrediendo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos somos pecadores. Algunos hermanitos evangélicos ponen como argumento que ellos no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Pero aún estando bajo la gracia, efectivamente, si ellos han aceptado a Jesús como un Salvador personal y viven de acuerdo a lo que establece toda su palabra, pero desafortunadamente ellos no están viviendo de acuerdo a lo que establece toda su palabra, porque desobedecen muchos de las indicaciones que el Señor da ahí, por ejemplo, con los alimentos, con su estilo de vida, con su adoración, con la observancia del día verdadero. Ellos observan el domingo, y entonces ellos no están viviendo de acuerdo a lo que establece el Señor en su palabra. Por lo tanto, ellos están bajo la condenación de la ley, no están bajo la gracia.
nosotros estamos bajo la gracia cuando hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, pero seguimos, no estamos diciendo la ley ya quedó clavada en la cruz y ya el Señor la cumplió, nosotros no tenemos que hacer nada y salvo siempre salvo. No decimos eso, sino que estamos siendo nosotros justificados, aceptados ante el Señor por gracia. Es decir, la gracia es un regalo que yo no merezco, un regalo inmerecido, pero el Señor me lo quiere dar, y sin embargo nosotros seguimos teniendo presente la santa ley. Es decir, nuestra vida tiene que reflejar los principios de Dios, el principio del amor. Recuerden que la ley es una ley de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Cuando guardamos los 4 primeros mandamientos, estamos diciendo que amamos a Dios. Cuando guardamos los 6 últimos mandamientos, estamos diciendo que amamos a nuestros semejantes. Pero si no guardamos toda la ley, dice Santiago, si fallas en un solo punto, pues ya estás transgrediendo todo. El punto número 3. El castigo que merecen los culpables es la muerte. Y así lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 6:23, la última parte, porque la paga del pecado es muerte, o la primera parte, mejor dicho. Punto número 4, Satanás se para, fíjense bien, a nuestro lado en el juicio como el fiscal o abogado, o mejor dicho, como el acusador. Y ahí está acusándonos, dice Zacarías: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y el Señor dice: tú no puedes perdonar a esta gente, tú no los puedes salvar, porque ellos son igualitos o peor que yo. Y ahí lo está acusando. Entonces le saca todos los trapitos al sol, es decir, todos los pecados se los va repasando. Mira, este es esto y esto y lo otro. Y si Jesús nos juzga estrictamente por nuestros registros, todos estaríamos condenados. ¿Cómo podemos entonces tener confianza en el juicio? Porque recuerden que nosotros debemos tener confianza en la primera etapa del juicio, la etapa investigadora, porque allí Jesús será nuestro intercesor, será nuestro abogado. En la segunda parte, el Señor será el juez. El juez, Él ya no va a interceder por nosotros. El juez es imparcial y el juez va a citar sentencia condenatoria para los impíos. Entonces, punto número 5, Jesús vivió una vida perfecta, note bien, porque en el asunto de la salvación nosotros no podemos hacer nada. El único que nos puede salvar es nuestro Dios, y tenemos que permitir que Él lo haga. Fíjense bien, Jesús vivió una vida perfecta en el punto 5 en nuestro lugar y sufrió nuestro castigo, es decir, murió la muerte que nosotros debíamos morir, la muerte segunda, la paga del pecado. Así que entonces nosotros tenemos, el Señor tiene esos elementos para nosotros, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está la vida perfecta de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Ahí está la vida perfecta de Jesús, la muerte perfecta de Jesús para cada uno de nosotros. Ahora, fíjense bien, punto 6. Tenemos un abogado que está dispuesto a representarnos ante el Padre en esta etapa del juicio, ya lo dijimos. Si contratamos a Jesús como nuestro abogado, Él nos imputa, es decir, nos acredita, escuchen bien, la vida perfecta y su muerte perfecta por el pecado. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos y los introducimos al santuario por medio de la sangre de Cristo, por supuesto, entonces el Padre acepta la vida y la muerte de Cristo en nuestro lugar. Entonces somos aceptados por el amado. Así que, hermanos, ahí tenemos grandes garantías. Nosotros no tenemos que hacer nada respecto a nuestra salvación. De ahí la importancia de conocer el mensaje del juicio. El juicio es esta primera etapa del juicio, la etapa investigadora que comenzó en 1844. Es la etapa donde a nosotros nos conviene estar, porque Jesús será nuestro intercesor, será nuestro abogado. El enemigo, el diablo, está ahí al lado, como ya leímos ahí en Zacarías, está acusándonos, pero Jesús dice: no te preocupes,
cálmate, Satanás, take it easy, Satanás, porque mira, yo a David López Vite, que se arrepintió, que está arrepentido, yo le voy a ofrecer, pongo a su favor mi vida perfecta y mi muerte perfecta. Y cuando eso pasa, hermanos, cuando eso pasa, entonces nuestro Padre Celestial nos mira a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. Por eso Jesús, cuando se presenta ante el Padre Celestial a nuestro favor, intercediendo a nuestro favor, nos dice, Padre, mi sangre es suficiente para perdonarle los pecados a David López Vite. Entonces, San Juan 2.1, primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora noten bien, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero en esta primera etapa del juicio, porque en la segunda será el juez. Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Saludamos a nuestra hermanita Ceci Onofre, dice, buen día pastor, feliz sábado, Dios nos guarde de todo peligro a cada uno de nosotros, seguir orando por cada uno de nosotros, amén, amén, saludos. Dios me la bendiga, hermanita, me da gusto saludarle como siempre y seguimos en oración, seguimos orando por Meray y por su familia, que el Señor siempre les mantenga en sus manos poderosas, porque como usted dice, estamos viviendo en tiempos peligrosos, así que nosotros no somos suficientes. Dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra el mismo Satanás. Así que debemos de seguirnos poniendo en las manos del Señor. Levítico 16:16, en el juicio celestial, los pecados de los penitentes se entregaron por la sangre a Cristo, al santuario, serán borrados de ese registro, es decir, fueron transferidos al santuario. Por eso el santuario tendrá que ser purificado. Esos pecados ya han sido perdonados, pero el santuario tendrá que ser purificado porque, escuchen bien, ¿por qué tiene que ser purificado el santuario? Porque finalmente no tiene que haber rastro de pecado. Todo tendrá que ser, el pecado tendrá que ser erradicado de todos lados. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside en ellos en medio de las impurezas. Muy bien, ese es el santuario terrenal, estaba hablando en este caso aquí, pero el Señor va a purificar el santuario celestial. El juicio demostrará quiénes están en Cristo. Fíjense bien lo importante. Y los que están en Cristo resucitarán en la segunda venida para recibir su recompensa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué va a ser el juicio el Señor en la primera etapa del juicio investigado? ¿Para qué la hace el Señor? Bueno, ya dijimos que ahí van a ser analizados los nombres de todos aquellos que profesaron el nombre de Jesús. Y como todos dicen ser cristianos y como todos en algún momento dan una apariencia de cristianos, entonces, pero no todos son cristianos verdaderos, pero al Señor nadie lo puede engañar, porque recuerden que los registros de nuestra biografía, de nuestra vida, todo está registrado en los cielos. Entonces al Señor no lo podemos engañar, y entonces el Señor va a determinar quiénes realmente son cristianos y quiénes realmente van a formar parte de su reino cuando venga por segunda vez y cuando establezca su reino en su tercera venida aquí en la tierra. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Noten bien, y los muertos en Cristo resucitarán primero, aquellos que profesaron el nombre de Jesús, que sus nombres fueron analizados en el juicio investigador y que el Señor determinó, ellos van a formar parte de mi reino. No, fíjense bien, este texto hecho por debajo, esa falsa teoría, esa falsa enseñanza del rapto secreto, echa por debajo también esa falsa enseñanza de que los muertos buenos se van al cielo cuando mueren, y que los muertos malos se van al infierno cuando mueren, y que los que son más o menos, se portaron más o menos, se van al purgatorio cuando mueren. No, aquí está hablando de la resurrección. Nadie se va a ningún lado más que la tumba, o a donde haya quedado muerto. Ahí va, esa es su tumba, ahí va a estar. Y entonces
cuando Cristo venga por segunda vez, los que profesaron el nombre de Dios, de Jesús, aceptaron a Jesús como Salvador personal, ya sea como Mesías o ya sea como Cristo, que es lo mismo, la transliteración Mesías, la transliteración hebrea al griego de Mesías, que significa ungido, y en el hebreo, en el griego, Cristo, Mesías, lo mismo, ungido. Entonces, aquellos que profesaron el nombre del Mesías o de Cristo serán levantados cuando Jesús venga, resucitados cuando Jesús venga por segunda vez. Así que nadie se deje confundir, porque el diablo es muy astuto y muy lógico a veces, y usa la escritura de manera muy lógica, pero nosotros tenemos que ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Saludamos a nuestra profeta Janet Cano, dice: feliz sábado, hermanitos, Dios les bendiga. Gracias, igualmente, feliz sábado, profeta, que la pase muy bonito, que Dios le bendiga, y seguimos en oración por cada uno de ustedes. Vamos a poner la siguiente ilustración. El avance de la tecnología, el avance electrónico, nos ayuda a entender un poco mejor la forma en que Dios, fíjate bien, note bien, guarda nuestro registro biográfico durante el transcurso de nuestra vida y cómo nos lo devuelve en la resurrección. Noten bien. En primer lugar, número uno, fíjense bien, la computadora. La computadora equivale al cuerpo de nosotros. El procesador de la computadora equivale a nuestro cerebro. La fuente de energía de la computadora equivale al aliento de vida que el Señor nos da, por lo que usted... Ahora, fíjense bien la personalidad de la computadora, porque mi computadora es mi computadora, la computadora de mi esposa es su computadora, porque tiene su personalidad. La computadora de usted es su computadora. Fíjense bien, existe por lo que usted le mete a la computadora, llega a tener su propia identidad, su propia personalidad. Es decir, cuando el Señor nos resucite, voy a ser David López Vite, como me dice mi nuerita. Entonces, porque esa es mi personalidad. El Señor me va a resucitar, si Él me llama a descansar, me va a resucitar con mi personalidad, y lo mismo que a usted y a todos los redimidos. Ahora, existe la posibilidad de que en la casa se incendie y se queme la computadora y se desintegre, y por eso siempre es bueno y recomendable tener un respaldo en un disco duro, un dispositivo, para que la información pueda quedar resguardada. Ahora, si la casa se incendia y la computadora se desintegra, en la resurrección, escuchen bien, Dios le dará a sus hijos un cuerpo inmortal, incorruptible, es decir, una nueva computadora. Dios le dará un cuerpo nuevo, al cuerpo nuevo un cerebro mucho más poderoso que el anterior, es decir, el procesador. Dios enchufará ese cuerpo dándole el aliento de vida, la fuente de energía de la computadora. Noten bien, estamos haciendo un paralelismo entre la computadora y el ser humano. Dios le devolverá la identidad de la primera computadora, así como nosotros esa es nuestro carácter, nuestra identidad, nuestra personalidad, mejor dicho, habremos de resucitar con ella. Pero antes, en el juicio, Dios borrará, fíjense bien, de la biografía todo lo malo que estaba en el disco duro. Es decir, si a nosotros teníamos ciertos defectos, luchas que no podíamos, por ejemplo, que nos gustara hacer bromas pesadas. Bueno, cuando nosotros resucitemos, el Señor va a ir quitando todo eso, esa información mala, y solamente va a quedar la información buena. Dios borrará del disco duro todo pecado del cual nos hemos arrepentido, confesado por su gracia y vencido. No se nos devolverán todas las cosas malas que estaban en nuestro registro. Por esto es que el arrepentimiento, que es decir, la tristeza por el pecado y el abandono del mismo, es un asunto de vida o muerte. Nuestra mayor seguridad es tener nuestros pecados cubiertos por la sangre de Cristo Jesús en el santuario. Muy bien, hermanos, amigos, con esto hemos terminado el asunto del juicio. Es importante que nosotros compartamos y prediquemos respecto a esta situación, a este mensaje. Y para el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud y está todo bien,
Entonces vamos a comenzar a estudiar las 3 etapas del juicio, de las que ya las mencioné, pero aquí vamos a ir analizando un poquito más detallado. Muy bien, durante la semana, como le decía a la hermanita Ceci Onofre y a nuestra maestra Janet Cano, como les decía, hemos seguido orando, estamos orando por cada uno de ustedes, seguimos pidiendo por ustedes, por sus necesidades, sus peticiones, por los enfermitos y por toda situación que esté embargando a cada persona y a cada hogar, a cada iglesia, a cada familia. Repito, nosotros, como siempre le hemos dicho, no somos nada ni nadie, pero cumplimos el mandato que dice el apóstol Pablo: orad los unos por los otros, y nos da gusto siempre orar por cada uno de ustedes. Muy bien, pues vamos entonces a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar al Señor para poder despedirnos de este espacio, pero continuar alabando el nombre de Dios en este santo sábado, en el día verdadero, en el día que el Señor establece a través de su santa ley, en el 4º mandamiento. No importa que el sistema papal y no importa que la mayoría de las iglesias protestantes estén guardando el domingo, no importa, la mayoría, no siempre la mayoría tiene la razón. En este caso nosotros, recuerden que siempre va a haber un remanente, es decir, poquita gente es la que va siempre a seguir al Señor y a obedecer su voluntad. Muchos son los llamados, dice la Biblia, pero pocos los escogidos. Sin embargo, aunque la gran mayoría de nuestros hermanos católicos, a quienes apreciamos tanto, están transitando por el error, es nuestro deber, por eso estamos predicando, es nuestro deber predicarles, presentarles la verdad tal cual es, y si ellos permiten que el Espíritu Santo los toque entonces los convence de pecado y qué bueno, entonces ellos entregan su vida al Señor plenamente en la verdad, pues qué bueno, ¿no? De igual manera a nuestros hermanitos evangélicos, que ellos permitan que el Señor obre en sus vidas. Bueno, queremos que todo mundo proceda al arrepentimiento y que todo mundo aspire a la salvación. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido y bendito Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tus bendiciones que derramas para nosotros abundantemente, Señor, sin merecerlas, porque somos pecadores, porque somos rebeldes, porque tenemos esa tendencia, Señor, a buscar lo malo. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos en el proceso de la justificación y de la santificación, y que podamos crecer cada día, Señor, que cada día podamos ir creciendo en Cristo Jesús a su imagen hasta llegar a la estatura plena de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos todas las necesidades de nuestros hermanos, de los enfermitos, Señor, cualquier situación que esté afectando a cada familia, a cada hogar aquí representado. Te rogamos también por tu iglesia, querido Padre, y de manera especial pedimos por este mensaje que pueda llegar a los oídos que necesitan este mensaje. Señor, tristemente no se predica plenamente la verdad, Señor, y queremos, Señor, que estos mensajes puedan llegar a quienes realmente lo necesitan, y que también a tu iglesia, Señor Adventista, el séptimo día, porque hay muchos hermanos que ignoran, que no tienen claro el mensaje, Señor, y que también se pueda aprovechar la oportunidad para que ellos puedan cimentar su fe en ti. Bendícenos en el resto de este día santo, Señor. Dirige nuestros pasos, nuestra mente, nuestras acciones, nuestras palabras, y que podamos honrarte y glorificarte en todo momento. Perdona nuestras iniquidades, muchas que tenemos. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga y que podamos disfrutar de este sábado, y que si el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado estaremos aquí con ustedes. El Señor les guarde y les abrace con poder.